Una hora menos en Canarias, abrimos nuestro foro de la inversión. Ya saben, buscamos oportunidades, ponemos al día y vemos cómo están viendo las gestoras el panorama y dónde están viendo oportunidades. Y vamos a poner hoy el foco de esas oportunidades en los mercados emergentes. Cerraron el año pasado, si lo recuerdo, una rentabilidad del 34%, muy por encima del S&P 500, eso que le fue muy bien al S&P 500, y en lo que va de año, en lo que llevamos de 2026, en toda esta fiesta que venimos contando de hace tiempo en los mercados, pues también se han sumado a esta fiesta con una subida a los emergentes de un 16%. Álvaro Fernández es corresponsable de negocio en España y Portugal de Capital Group. ¿Qué tal, Álvaro? Bienvenido. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿En qué situación están ahora mismo los mercados emergentes que han estado una década, la anterior, un poquito más parados, más rezagados que otros índices, que otros mercados? ¿Estamos ante un cambio de ciclo? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es vuestro diagnóstico? Bueno, de hecho decías en el 16 y si miramos a un año han subido incluso un 45%. O sea que es casi un 50% para una cartera de un ahorrador. Con lo cual yo creo que la gente, claro, podría pensar, ¿me he perdido ya la fiesta o todavía? Yo creo que sí, un poco para poner un poco el marco en lo que son los emergentes. Primero estamos hablando ya de bastantes países. Es decir, Claro. si miramos hace años, hace 15 años, 20, eran 10 países que, bueno, economías, pues eso, muy emergentes ahí pequeñas. Estamos hablando ya de 24 países. O sea, el índice MSCI y Emerging Markets ya lo componen 24 países. Y estamos hablando, hay muchos datos en cuanto a población mundial, etcétera, pero para mí el dato importante es que es el 60% del PIB. O sea, si cogemos el PIB mundial, el 60% viene de los mercados emergentes. Eso abre más oportunidades también, más donde elegir, ¿no? Mucha más. Y de hecho, si pensamos, eso es el marco. Si pensamos un poco, bueno, pues vamos a ver el año que viene, o sea, por dónde crece el mundo, de dónde vienen los beneficios. Si miramos el crecimiento esperado de cada una de las áreas de la economía, los mercados emergentes las previsiones que crezcan alrededor del 4%. Que puedes decir, bueno, el 4% los mercados emergentes venían creciendo mucho más. Sí, pero es que un 4% lo tenemos que comparar con un 2% que se esperaba en el mercado americano o un 1% para Europa, con todas las medidas fiscales de Alemania, etcétera, etcétera. Es decir, el mundo va a crecer por ahí. Y dos, estamos en un entorno en el que ya lo estamos viendo, con mercados muy ajustados, etcétera, lo que estábamos comentando antes, crecimiento de los beneficios. Eso es lo que va a marcar las bolsas a futuro. El crecimiento de los beneficios esperados para las compañías radicadas en mercados emergentes, estamos hablando en torno al 30% de media. Si lo volvemos a comparar otra vez con Estados Unidos o con Europa, estamos hablando del doble o incluso el triple que en Europa. ¿Vale? O sea los mercados emergentes lo que pasa es que tienen su volatilidad y lo podemos comentar luego. O sea, no son para todos o no son para todos en el mismo porcentaje, pero el mundo viene por ahí y no estar fuera de mercados emergentes con lo que estamos diciendo, o sea, podemos entrar en un ciclo de emergentes más amplio. Lo que pasa es eso, lo que pasa es que evidentemente la volatilidad es más alta, claro, y los sustos son mayores. Hablaba esta semana Luis de Guindos, que se despide hoy de la vicepresidenta del Banco Central Europeo, que a nivel general para los mercados el mayor riesgo es el geopolítico. ¿Cuál es la correlación entre este riesgo geopolítico, al que los mercados en general parece que no están haciendo mucho caso, y ahí están las bolsas en máximo? ¿Cuál es la correlación entre ese riesgo geopolítico, lo que pueda estar pasando el conflicto en Irán, con los mercados emergentes? ¿Cómo les ha afectado este conflicto en particular? Evidentemente les afecta, es un poco lo que te decía antes, cuando la volatilidad es más alta, y podemos hablar también de lo que significa la volatilidad, que per se no es estructuralmente mala, claro, depende un poco del perfil, del plazo de cada uno. Evidentemente les afectan, pero lo que es verdad es que no les afectan tanto como si hubiéramos mirado hace 10 o 15 años. La mayoría de estas economías emergentes han hecho sus deberes, son economías más saneadas, son economías con inflaciones controladas, son economías que domésticamente han hecho mucha labor, con lo cual sí que afecta, pero no afecta, yo creo que los titulares serían, no afecta tanto como afectaba antes, y dos, no afecta a todos los países de la misma medida. Es decir, economías más exportadoras o menos, economías más dependientes de materias primas o menos, les afectan de una manera mayor o menor. Sería eso, afecta sí, afecta menos y no afecta igual a los diferentes países. Álvaro, dentro de los mercados emergentes, que nos hacías antes, nos dibujabas la fotografía de cómo ha ido creciendo, ¿no? La mancha, cada vez podemos encontrar más de eso que consideramos de mercados emergentes. Desde Capital Group, ¿dónde estáis viendo ahora mismo las mayores oportunidades, los que se pueden ver más beneficiados de esta situación que estamos viviendo? Asia tenemos todo el auge de los chips, de los semiconductores. Contamos esta madrugada los subidones de un Samsung, por ejemplo, de un LG. Pero si te vas a otros países, no sé, a otras economías, a otras potencias, tenemos el tema de India,
también con oportunidades de crecimiento importantes a nivel comercial, con empresas también importantes. Tenemos Latinoamérica con un cambio también geopolítico que estamos viendo que está dando seguridad inversora a aquella zona, también con la debilidad del dólar, que también habría que hablar de cómo les afecta esto a los emergentes. ¿Dónde veis más oportunidad? Pues lo bueno es que vemos oportunidades incluso en las dos patas de la inversión, ¿no? Tanto en la parte de renta fija como en la parte de renta variable. Si nos centramos un poco en la parte de renta fija, te decía antes el tema de economías más saneadas, básicamente, pues nos centraríamos en economías pues con rentabilidades, con tipos reales altos, con inflaciones más contenidas y con curvas de tipos con una pendiente normal. Y ahí lo hay. Y dentro de eso, pues oye, pues la parte más pues de un cupón alto y duraciones medias. Las duraciones de estos índices estamos hablando de duraciones de 5 o 6 años. En esa parte, pues un poco lo que tú comentabas, probablemente estaríamos más enfocados hacia Latinoamérica. Quizá países como Brasil o Colombia cumplen un poco con estos requisitos que te decía de tipos reales altos e inflación controlada. Si nos vamos a la pata de renta variable, pues ahí lo que te decía, empresas que domésticamente hayan hecho bien los deberes y empresas que estén un poco expuestas también al ciclo y al ciclo de commodities, por ejemplo, para entrar ahora, y podemos hablar también de eso, de toda la economía, la inteligencia artificial, claro, se sustenta en mucha economía, mucha producción, muchas infraestructuras, y eso necesitan de commodities, y las commodities están en los países emergentes. Lo que pasa es que aquí sí que es, como casi siempre, pero aquí cada vez más, y en este área es muchísimo más importante la gestión activa. Comentabas tú el tema de la subida de estos mercados y estas compañías. La dispersión entre países es brutal. O sea, la gente puede decir, bueno, pues entonces yo voy a comprar mercados emergentes, sí, o voy a intentar afinar un poquito más y voy a ir a unos países sí, a unos países no, porque todo el mundo sube. Si miramos la rentabilidad a 3 años, no hay que irse mucho más lejos, podemos tener países como Taiwán o Corea que han subido un 250%, y podemos tener otros que han bajado un 30%. O sea, desde más 250 a menos 30, esa es la dispersión que tenemos. Y ahí quizá tiraríamos también un poco a países latinoamericanos como Brasil o como México, lo cual no significa desdeñar Asia, pero claro, el problema de Asia es lo que hablamos, de Taiwán o de Corea. Claro, es que son mercados que estás invirtiendo prácticamente en dos o tres compañías. Claro. Decías lo de Corea. Corea básicamente es Samsung y SK Hynix. Ahí tienes el 50% del mercado. Y dices, bueno, pues espérate, voy a ir a Taiwán. Taiwán tenemos TSMC, que es un tercio del índice. Si le añades MediaTek y le añades otras compañías, tienes otra vez el 50%. Claro. Con lo cual, básicamente, invertir en 2 países significa que estás invirtiendo realmente en 5 compañías. O sea, con lo cual, por eso te digo que en este caso, habitualmente siempre, pero es que en este caso el tema de la gestión activa es especialmente importante. Claro. Porque además hemos dicho, para que no hemos hablado de eso, el índice ha subido, etcétera, pero tienes países como China o como India, que estamos hablando de un tercio del mercado, que eso no ha subido, con lo cual has tenido subidas muy importantes cuando prácticamente un tercio del mercado no te ha tirado. Hablábamos antes, mencionamos el tema del dólar, precisamente a los latinoamericanos les está sentando bien. ¿Hasta qué punto esa debilidad del dólar que estamos viendo desde hace unos meses es un catalizador y puede seguir siendo también si el dólar continúa débil para estos mercados emergentes? Lo es, o sea, desde luego es un catalizador 100%. Yo creo para eso, para la gente lo entienda, es que la gente que nos sigue a los ahorradores dirá, bueno, ¿qué tiene que ver los mercados emergentes con el dólar? Básicamente, para que la gente lo entienda, es los mercados emergentes, la mayoría de la deuda que tienen es en dólares. Es como si la época aquella en la que se puso de moda en España el tener hipotecas en otras divisas, pues es como, oye, usted tiene una hipoteca de 200.000 euros, pero la tiene en dólares. Pues es que si el dólar cae, su hipoteca ya no son 200.000, son menos, ¿no? Con lo cual, esto es un poco lo que le pasa a los mercados emergentes. Es decir, su deuda es menor y, por otro lado, importan de manera más barata. Y, por otro lado, además, cuando el dólar cae, el resto del mundo, en vez de ir a invertir en dólares, pues busca otros lugares en los que invertir y los mercados emergentes se benefician de eso. Con lo cual, sí que es un catalizador. El tema es que los ciclos del dólar son relativamente largos. Es decir, evidentemente vemos picos arriba y abajo, podemos ver más menos 10%, pero los picos son relativamente largos. Si miramos los 2 últimos ciclos de depreciación del dólar, que fueron del 87 al 92 y de 2002 a 2007, en esos casos los mercados emergentes subieron aproximadamente, si lo comparamos con los mercados globales, un 130 y pico % más. Pero son ciclos largos, o sea, no es, bueno, el dólar se va a depreciar, voy a entrar en emergentes y esto va a ser lineal. Claro. No, o sea, necesita tiempo. Sí, claro, se necesita tiempo, sí que soportan los mercados emergentes,
pero no es una cosa directa de voy a invertir ahora porque el dólar va a caer y mi cartera va a subir un 10% en 3 meses. En el mercado en general también hay ruido por el tema de los bonos. Los bonos, en el caso de los emergentes, ¿cómo se encuentran? No sé si pueden ser un riesgo o no, o atisbáis que puede haber otros riesgos que puedan afectar al comportamiento de estos mercados emergentes. A ver, el tema es que con los bonos, te decía antes, las economías están saneadas, son economías que han hecho los deberes, en ciclos diferentes, con ciclos de tipos de interés diferentes, con inflaciones controladas y poco endeudadas, en general a todos los niveles, ya sea a nivel país, a nivel empresas o a nivel consumidor. Lo que es verdad es que eso ya está bastante ajustado en los spreads, con lo cual ahí pues son más economías de carry, de cupón, nos pagan cupones, pero volvemos a lo mismo, hay que elegir bien los países. Y en renta variable, pues un poco igual, es decir, lo que puede ir mal, lo que puede complicar más el escenario, pues realmente son que la gente tenga una percepción de salir de riesgo. Fundamentalmente está bastante linkado al tema del intermedio. O sea, lo que le puede afectar más en el medio plazo, tanto una cosa como otra, es que de repente la gente tenga una percepción de, bueno, voy a vender la parte de riesgo de las carteras, y eso va a estar ligado fundamentalmente a la volatilidad de corto plazo del conflicto en Oriente Medio. Hablando de la deuda, publicaste hace poco vuestra última encuesta, a Fixed Income Horizon Survey 2026, encuesta de Capital Group, en el que preguntabais por el interés por la deuda de los mercados emergentes. ¿Qué respuestas encontrasteis? Sí, esto está bien porque además no es una encuesta que hagamos así al azar, es una encuesta que hacemos a aproximadamente 300 inversores institucionales de todo el mundo, Europa, Asia, Estados Unidos, es decir, los inversores bondos, los fondos de pensiones, los fondos de pensiones soberanos, las aseguradoras, y hacemos una encuesta amplia de por dónde van a invertir en los siguientes años. Y te encuentras dos cosas. Una, diversificación, es decir, si esta encuesta, si la hacíamos hace 5 años, estaba mucho más sesgada hacia Estados Unidos o Europa, fundamentalmente Estados Unidos, pero ahora es, uno, diversificación, dos, diversificación hacia crédito, crédito de grado de inversión. Y claro, eso incluye la parte de deuda emergente. Lo que es curioso es que aproximadamente un 30% sale como resultado invertir y mirar hacia la parte de renta fija emergente. Con lo cual eso yo creo es un soporte también y pues un sello de calidad de lo que estamos diciendo. Es que no ya es que nosotros lo veamos así, no es que haya oportunidades, sino que los 300 mayores inversores institucionales a nivel mundial también están pensando en ir hacia allá. Por terminar, Álvaro, y hablando de cómo veis vosotros el panorama, hoy estamos aquí hablando de los mercados emergentes, pero quería preguntarte por Capital Ideas, que nos cuentes que va a poder encontrar esa gente, ese inversor, ese ahorrador que nos está escuchando y que va a poder tener una visión de esas ideas que vosotros planteáis y de cómo estáis viendo ahora mismo el panorama económico y el panorama bursátil. Sí, Capital Ideas, capitalideas.es, básicamente es un blog, o sea, es una herramienta, es una herramienta importantísima, es no comercial, o sea, es una herramienta de información, donde los ahorradores entran ahora mismo, capitalideas.es, y ahí lo que se encuentran son informes muy cortos, en español, muy fácilmente entendibles, con gráficos, vamos, que lo pueden coger y se lo pueden explicar a su madre, a su hijo, a su vecino o a su cuñado, porque son muy fáciles de seguir, entender y explicar. Y ahí lo que colgamos, ya digo, ahí hay una información de nuestros fondos, no es comercial, y lo que colgamos son, pues bueno, pues al final somos la gestora activa más grande del mundo, y lo que intentamos es poner al servicio del ahorrador pues cómo vemos los temas más importantes, pero cómo los vemos de manera muy entendible, no en un informe de 40 páginas lleno de anglicismos y que nadie entiende. Y ahí pueden encontrar los ahorradores ahora mismo, pues cómo vemos el conflicto, sobre todo qué consecuencias puede tener un poquito más a medio o largo plazo, cómo vemos el tema de la inteligencia artificial, cómo vemos el oro, o sea, temáticas un poco generales, pero de manera muy entendible. Y luego tenéis también podcast, que estoy viendo por aquí, algunos ya en inglés y demás, le queda también formato podcast, incluso YouTube, que quiera verlo, también lo tienen en ese Capital Ideas. El último sobre inteligencia artificial, el último informe que estoy viendo, que habéis publicado sobre cómo está transformando todo esto la inteligencia artificial, que nos tiene a todos un poco locos, ¿no? Sí, bueno, así es. Ten en cuenta, hay otra cosa importante. Nosotros, sabes que la experiencia media de nuestros gestores, la experiencia media de los gestores en Capital Group son más de 120 gestores, la experiencia media es de 27 años en la industria. El otro día comentábamos con unos clientes, si cogemos nuestro fondo de renta variable americana, que es el fondo de renta variable americana más antiguo de la industria, está gestionado por 7 gestores.
los 7 ya estaban invirtiendo en la época de las .com. Ah. Es decir, no No les va a pillar de nuevas esto. no les va a pillar, no, o sea, Saben de qué va. no lo estudiaron en la carrera, no han leído, no. Las conversaciones que tiene esta gente es, a mí esto me recuerda a, yo aprendí de esto que, ¿sabes? Bueno, y la idea es mezclar esos 7 gestores que además son muy diferentes, pero lo mismo, no es lo mismo que te lo hayan contado a haberlo vivido en tus carnes, y seguro que muchos de los ahorradores que nos oyen habrán vivido cosas parecidas en sus carnes y saben de lo que estamos hablando. Capitalideas.es y otras muchas más cosas que van a poder encontrar con Capital Group. Álvaro Fernández, corresponsal de negocio para España y Portugal de Capital Group, gracias por acercarnos hoy a los emergentes y hacernos la radiografía de cómo está. Que vaya bien. Gracias a vosotros y buen fin de semana a todo el mundo.